El sistema de alerta y respuesta temprana SAR es una herramienta para la gestión del riesgo del abandono escolar. Ha sido diseñada y ejecutada por un convenio entre el proyecto Asegurando la Educación de USAID y la Secretaría de Educación, a raíz de los impactos derivados de la pandemia de la COVID-19. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está compuesto el sistema de alerta y respuesta temprana SAR? Como sistema, funciona con procesos interconectados e informatizados en dos tipos, con dos dimensiones, un sistema de alerta y un sistema de respuesta. El sistema de alerta facilita la anticipación de riesgo del abandono escolar a través de la generación de información multireferenciada. El sistema de respuesta, que es el que da la acción inmediata, analiza y actúa in situ en el campo sobre ese riesgo que ha sido identificado a partir de las informaciones anteriores y planes de búsqueda, localización y reinserción de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que no han sido matriculados y que deberían estarlo haciendo. Y se trata de respuesta temprana porque se hace de inmediato, una vez localizado el riesgo, una vez detectado evitando que escalone hasta la deserción o el abandono. El SAR se desarrolla a través de una ruta crítica de 9 pasos que empieza por la gestión continua de los datos de la matrícula inicial desde el terreno, desde el centro educativo. Estos datos son cargados al sistema SACE y a través de UCINI en coordinación con el proyecto Asegurando la Educación, generándose así los reportes de alerta temprana y los mapas de riesgo. Eso va a ser explicado posteriormente de qué manera se presentan esta información y estos mapas. Estos reportes son analizados e interpretados en los centros educativos, identificando sus niveles de riesgo y estableciendo sus planes de búsqueda. Inmediatamente empieza entonces la búsqueda activa de los niños, niñas, adolescentes o jóvenes que no están siendo matriculados y que han sido detectados y localizados para que lo hagan. Inmediatamente se localizan y entra entonces en la parte de acción, como lo decíamos anteriormente, son acciones de respuesta rápida que incluyen la matrícula y la reincorporación en el terreno, in situ. Se inscriben los niños, ¿verdad?, en el sistema de matrícula y posteriormente se reúne de nuevo el centro educativo, todo su equipo, para hacer el análisis de los avances y tomar las decisiones y previsiones para seguir asegurando el acceso y la permanencia tanto de los que fueron localizados como de los que no han sido localizados. Todo este proceso de los pasos anteriores está siendo seguido por la oficina, por el Programa Nacional de Atención a los Niños y Niñas Migrantes. Los servicios derivados del SAR, en primer lugar, son los tableros de información. Son tableros con información multireferenciada y mapas de riesgo que van demostrando el avance de la matrícula, el comparativo de la matrícula y las brechas de posibles riesgos. Estos tableros van a ser explicados posteriormente en detalle, tanto en su descripción como en su funcionamiento. Una vez desarrollados los tableros, el otro servicio que presta el SAR es la posibilidad de hacer los análisis de los riesgos y los planes de respuesta rápida, los cuales se desarrollan en el centro educativo. A partir de ahí, el centro educativo realiza las acciones de localización y de ubicación
ya sea con visitas presenciales, entrevistas online o diversas formas para llevarlas a cabo. Y luego todo este proceso se recibe el servicio de seguimiento, orientación y monitoreo que es desarrollado igualmente entre el programa de atención a niños migrantes y el proyecto Asegurando la Educación. Pasaremos entonces a explicar en detalle cómo funcionan y cómo se ven los tableros de información. Buenas tardes, denme solo un segundo para poderles compartir la pantalla y que ustedes puedan apreciar lo que vamos a ver ahora. La intención es que nos vamos a quedar, así como se mencionó hace unos minutos, vamos a quedarnos dentro de la ruta crítica alrededor de los primeros 3 pasos para entender el tema de la gestión de información oportuna. Denme un segundo para compartir mejor la pantalla. Esto es el tablero de información donde está la gestión de la matrícula inicial para 2021. Cabe resaltar que dentro de este tablero es una estructura más o menos como de 7 dimensiones. De esas 7 nosotros vamos a comentar 4 o 5 cosas y probablemente vamos a hablar de un caso en particular. Entonces voy a comenzar diciendo que los tableros tienen una base de análisis en la que se ha hecho un pronóstico a través de una regresión lineal. La regresión lineal está en función de la matrícula de los últimos 5 años que ha presentado el sistema educativo a nivel nacional. Como ustedes pueden ver ahorita aquí en la pantalla, para el 2021, aquí aparece la franja y lo rosado que ustedes pueden ver en pantalla son los rangos de expectativa donde pudo haber caído la predicción. Voy a retroceder un poquito en la pantalla para que puedan apreciar y podamos entender algunos de los números que están aquí arriba. El primero en el que me voy a detener es el que estoy señalando en este momento. Ese es el pronóstico de matrícula para el año 2021. En redondo deberíamos de tener 1.908.060 estudiantes. Este número que está acá, cabe mencionar también que es el número que teníamos al 18 de marzo. Esa es la última actualización que tiene hecho este tablero. Y la contribución es de 21.086 centros educativos distintos para que pudiéramos tener este 1.908.060 estudiantes. Este otro número que está resaltado aquí es muy importante porque ese es el número de la matrícula alcanzada a la fecha y es 1.572.255. Y el número que ustedes ven en la burbuja o la tasa que ven en la burbuja es la tasa de logro a este momento. Lo que significa es que en este momento el sistema educativo nacional tiene un 82.4% de la matrícula total respecto de la expectativa para el año 2021. Dicho lo anterior, es importante mencionar que esto hay que tratarlo siempre a la luz de 3 o 4 cosas que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que el Instituto Nacional de Estadística tiene en sus bases de datos abierta un aproximadamente de 2.900.000 niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar. Esto significa que este 2.900.000 niñas, adolescentes y jóvenes están entre los 4 y los 18 años. Si ustedes se fijan en el sistema educativo tenemos cerca de 2 millones. Eso significa que ya fuera del sistema se encuentran 900.000. No quisiera ahondar más en esto, solo quiero que lo tengan en el radar porque es sumamente importante. Ya estamos diciendo que una fracción muy representativa de la juventud y de la niñez hondureña está fuera del sistema, pero ahorita dentro del SAR nosotros nos estamos refiriendo a aquellos que ya estaban en el sistema educativo. Una segunda cosa importante que quisiera dejarles ahorita también es que la tasa de deserción ha venido creciendo en los últimos años y para el año 2020 la tasa de deserción acabó más o menos entre los 6 y 7 puntos porcentuales aproximadamente. Imagínense ustedes si hiciéramos el corte de esa tasa de deserción a la fecha de hoy, que era lo que podíamos apreciar desde la burbuja. Desde la burbuja podemos ver que estamos casi en un 18%. Eso significa, si cortáramos en este momento la tasa de deserción, podríamos hablar de que esa tasa de deserción se ha triplicado. Y lo último que quisiera mencionar en este sentido, para que ya terminemos de contextualizar, es que la expectativa nos dice que deberíamos de tener un poco más de 1.900.000 estudiantes y hasta ahorita tenemos 1.500.000
572.000. Esto significa, de alguna forma, que nos hacen falta 400.000 estudiantes más. Y es donde realmente queremos que pongamos los ojos todos. Porque no se trata solo de lo que hemos logrado y alcanzado en la matrícula, sino de que no se nos pierda del sistema educativo ninguno de estos niños en ningún momento. Y quisiera decir y añadir a lo que ella estaba comentando, que todos los que estamos aquí ahorita en esta reunión o en esta llamada, entendemos perfectamente del impacto que puede provocar toda esta población, todos esos 400.000 estudiantes que no están todavía matriculados y que no están en el sistema. Eso significa que no van a tener educación o no van a tener continuidad de sus trayectorias educativas. En términos, ¿se imaginan ustedes el impacto a corto y a mediano plazo en términos económicos, de seguridad, de salud, por mencionar algunos? Quisiera dejarles esa reflexión porque realmente el objetivo del SAR es alertarnos sobre este tema en particular. Voy a pasar a una segunda parte en la que quisiera que pudieran ustedes apreciar qué es lo que está sucediendo a nivel departamental. Esta es una de las funcionalidades que tienen los tableros. En el siguiente gráfico está ordenado de manera intencionada de izquierda a derecha, los departamentos que han logrado a la fecha la mayor tasa de logro de matrícula 2021. De forma que a la izquierda nosotros encontramos Atlántida y ustedes ven que Atlántida en este momento ya logró el 92% del total de la expectativa de matrícula 2021. Pero si nos vamos al otro lado del tablero, nos vamos a encontrar, para el caso, Cortés, que lo que tiene ahorita es el 74%. Recuerdan ustedes que habíamos visto que la tasa promedio de logro al 18 de marzo habíamos mencionado que era 82.4. Si vemos eso, nos damos cuenta que Cortés está por debajo 8 puntos porcentuales. Y sabemos 8 puntos porcentuales, ¿qué es lo que comporta en términos de estudiantes? Y más allá de Cortés encontramos también al departamento de La Empira, que tiene un logro en este momento del 73% sobre la expectativa de matrícula pronosticada para el 2021. Este es un primer detalle que nos permite inmediatamente saber dónde podríamos localizar esfuerzos, a dónde tendríamos que ir. Y voy a regresar yo de nuevo al tablero para que veamos cómo podríamos profundizar un poquito más en ese análisis del que hablábamos hasta ahora. Y fíjense que en el próximo gráfico que voy a expandir en este momento acá, tenemos la distribución, o mejor dicho, tenemos ordenados los 298 municipios de Honduras de acuerdo con el alcance en la tasa de matrícula. Y ustedes pueden ver que tal y como lo reflejaban los departamentos, los primeros 6 municipios que se enlistan acá son municipios del departamento de La Empira. Eso ya nos dice mucho. Yo quisiera que nos detuviéramos un poco, por ejemplo, en el tema de Choloma o de Villanueva, que son casos bien interesantes porque además del fenómeno de COVID, sabemos perfectamente que tanto Choloma como Villanueva son unos de los municipios que sufrieron más el influjo de las tormentas tropicales recién pasadas. Lo mismo podría suceder si vamos a San Pedro Sula o en algunos casos tratamos municipios de Santa Bárbara, que entendemos que fueron esos municipios con mayor afectación a nivel nacional. Entonces, ustedes pueden ver, y aquí se encuentran los 298 municipios con las tasas de logro a este momento. Eso nos lleva todavía un poquito más profundo para entender dónde localizar recursos. ¿Con quién tendríamos que trabajar? ¿A quién tendríamos que ayudar para intentar que esos 400.000 estudiantes de los que hablamos hace unos minutos realmente los pudiéramos conseguir y pudiéramos lograr que estuvieran en el sistema durante este año lectivo? Ok. Yo quisiera ahora solo comentar un par de casos después de haber visto esto y para que ustedes vean un poco la funcionalidad que tiene el tablero. Voy a irme a la primera sección, que es la batería de selectores, y voy a hacer un par de selecciones por aquí. Me voy a quedar en el departamento de Cortés y particularmente voy a tratar el tema de San Pedro Sula, que es lo que estoy haciendo. Como ustedes pudieron ver, inmediatamente cambiaron en el tablero nuestros datos. Cambió el pronóstico, cambió la expectativa,
Cambió el número de centros que están contribuyendo y también está cambiando el alcance. Vemos que San Pedro Sula en este caso tiene una tasa de logro de 75.24, que eso significa que está 6 o 7 puntos por debajo de la media alcanzada a nivel nacional. Ya desde ahí tenemos un detalle, pero yo quisiera que profundicemos un poquito más y que vayamos a ver, por ejemplo, qué sucede en San Pedro Sula, porque... quisiera que fuéramos a ver qué sucede en San Pedro Sula y quisiéramos este análisis que no lo comentamos hace un ratito a nivel de grados. A nivel de grados ocurren dos fenómenos y a nivel de hallazgos lo que hemos notado es que los grados o los ciclos donde mayor afectación está habiendo es en los dos polos del sistema. Por un lado, en los grados de prebásica, que van desde el primero hasta el tercer grado de prebásica, y ustedes pueden ver que estas tasas están bastante por debajo de la expectativa. El primer grado de prebásica solo tiene un 41%, el segundo grado de prebásica solo tiene el 50%, el tercero el 68%. Ustedes ven que luego empieza como una condición de normalización en los 3 ciclos de educación básica, pero que esas brechas se vuelven a abrir a partir del séptimo grado y aún más se empiezan como a agravar o agudizar en lo que todos denominamos educación media, del 10º al 12º grado. Y ustedes pueden ver que esta población que está del 10º al 11º grado también coincide con aquellos que dentro de poco están llamados a ser parte de la fuerza laboral del país y que si les permitimos o si no hacemos nada porque ellos retornan al sistema educativo, sabemos perfectamente en qué podría desembocar esto. Entonces, uno de los detalles concretos con ellos es que son jóvenes, adolescentes, niñas y niñas que probablemente pueden en algún momento llegar hasta tomar la decisión, primero de buscar un trabajo si la necesidad de la familia así lo dicta, pero también pueden llegar a tomar la decisión de migrar del país. Un detalle más que quisiera que viéramos, ya intentaré terminar porque sé que el tiempo es corto y quisiera que pudiéramos ver esto porque es muy interesante el fenómeno, dado lo que les comentaba ahorita. Voy a hacer un par de selecciones por aquí para que ustedes vean. Prebásica está en un 76.34%, más o menos 6 puntos por debajo de la tasa nacional. Esto en San Pedro Sula. Siempre en San Pedro Sula vamos a ver y vamos a seleccionar únicamente la parte de educación básica. Educación básica, si ustedes ven, está por encima, está casi un punto porcentual por encima de la tasa nacional. Era lo que les comentaba hace unos minutos, que da la impresión que los papás sienten un compromiso mayor por atender a sus hijos. Pareciera que eso es cuando están entre el primero, el séptimo y el octavo grado. Y por último, quisiera que vieran esto y compartirles también, que me parece un hallazgo y a la vez una preocupación sobre la que debemos tomar decisiones, es lo que está sucediendo con educación media. Como ustedes pueden notar, educación media en este caso está casi 32 puntos porcentuales de la media nacional. Y esto sí es un tema preocupante, ya se los decía ahorita, definitivamente estos son los jóvenes que en el corto y mediano plazo deberían entrar a ser parte de la fuerza laboral hondureña. Y entre menos formación tienen, más difíciles que puedan ser empleados, más difíciles que puedan tener empleos bien remunerados y es más fácil que tomen otros caminos que definitivamente le aportan poco o van en contra de la generación de una sociedad que se está queriendo desarrollar. Y la última cosa en los últimos minutos que puedo tener, porque sé que sí ya voy tarde, es que quisiera mostrarles algunos detalles contextuales que también se pueden ver desde los tableros. Y voy a colocar en un momento una escuela que conozco de San Pedro Sula para mostrarles un detalle aquí abajo. Déjenme ir hasta ahí, permítanme un momentito. Entonces, esta escuela, para los que hemos estado en San Pedro Sula, les voy a mostrar dos cosas. Como ustedes pueden ver, aquí estamos dentro de la geografía del municipio de San Pedro Sula en el departamento de Cortés. Y los que hemos estado en San Pedro Sula, sabemos que este sector que está aquí es el sector de Chamelecón. Y una de las cosas curiosas, y digo curiosas en el sentido positivo, es que esta escuela en particular se encuentra en la zona 0
severo de impacto de las tormentas tropicales ETA e IOTA. Y aún así, como ustedes pueden ver, su cercanía con respecto al río Chamelecón la sitúa en un sitio donde fue prácticamente todo inundada esa zona de ahí. Pero uno de los detalles es que a través de la implementación del SAR y de darle un soporte a esta escuela, como ustedes pueden ver aquí arriba, esta es una de las escuelas que a esta altura del año ya ha superado la expectativa de matrícula. Entonces, dicho lo anterior, quisiera yo dejarles para poder retornar. Esto es el tipo de análisis que se hace en el sistema de alertas temprano y me encantaría que pudiéramos retornar para entender qué es lo que necesitamos para terminar de impulsar el sistema de alerta y respuesta temprano y tratar de recuperar a esos estudiantes que están fuera del sistema y reintegrarlos tal y como las expectativas lo decían. Denme un segundo y vamos a retornar a la presentación para que podamos continuar ahí mismo. Como hemos podido observar muy claramente a través de las explicaciones anteriores, el SAR nos ha permitido acercarnos muchísimo a cuáles son esas necesidades que están presentando los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y sus familias y que les impiden acceder al sistema educativo, a continuar su trayectoria educativa. Entre estas necesidades podemos percibir tres grandes necesidades. Una es el apoyo directo, casi inmediato diríamos, que estas familias y estos niños necesitan para reducir sus vulnerabilidades debido a efectos de la pandemia. Vulnerabilidades referidas a salud, algunos de ellos todavía están viviendo los efectos, otros los están padeciendo o los han padecido con secuelas del mismo, a necesidades de protección de todo tipo, apoyo al cuidador en el sentido de que el cuidador principal de la familia o se perdió debido a la pandemia o ha perdido su trabajo y no es capaz de hacer el sostenimiento económico como para que los niños puedan retornar a la escuela. También se hace muy necesario la gestión de cuidadores alternos debido a que los padres de familia en este momento han sufrido tanto las consecuencias, los efectos de la pandemia, que su prioridad absoluta es el sostén familiar, es ir a trabajar y por tanto no hay quien esté en la casa para acompañar a los niños en el proceso educativo, ya sea en la modalidad virtual o semipresencial o en la modalidad presencial si es que hubiera. Por otro lado, los efectos de la economía familiar de privados totalmente impiden el acceso a las herramientas educativas, a los equipos, a lo que fuera necesario para que los niños retornen a la escuela. El otro grupo de necesidades directas que requieren atención inmediata es los efectos sufridos por los huracanes. Definitivamente hay alumnos y alumnas que se han encontrado a través del SAR que perdieron totalmente sus viviendas y de esta forma ellos no pueden de ninguna manera, esto es una prioridad uno y no pueden entonces estar en disposición de volver al sistema, de volver a su trayectoria. Obviamente también están con una gran necesidad económica, tanto para su sobrevivencia de vida como para otras necesidades, incluyendo las educativas. Este tipo de, tanto estos niños como los primeros que mencionábamos anteriormente, están necesitando becas de diverso tipo, si es que nosotros estamos dispuestos a apoyarles en su retorno a su trayectoria. Y hay otro detalle muy importante que hemos podido detectar a través del SAR y que llama muchísimo la atención, es la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que no ha sido posible localizar por los registros escolares.
Esto debido precisamente a lo que mencionábamos anteriormente. Probablemente estaban en las zonas de mayor impacto, donde ya no es posible vivir más, esa ya no es su dirección, o definitivamente se desplazaron, ¿verdad? Su localización con los registros que habían no es posible, o migraron, ¿verdad? O están por migrar. Entonces, tenemos más o menos como cerca de 500,000 de niños que todavía no están ingresando al sistema, y de eso una buena parte no tiene registros. Aquí se necesita entonces apoyar a la Secretaría de Educación en la búsqueda y localización sistemática de esta población escolar que no ha sido posible localizar por los registros escolares. Otra gran necesidad de fortalecimiento para que esta herramienta tan valiosa como lo hemos visto pueda seguir funcionando y sea sostenible es el apoyo logístico y de equipo. Se necesita un gran apoyo de fortalecimiento informático del SACE y de la UCINI, las dos unidades de la Secretaría de Educación que son las contrapartes del proyecto Asegurando la Educación en el SAR, y que requieren definitivamente de ser fortalecidas. Y el otro elemento es asegurar recursos para el proceso de seguimiento in situ y en línea, la localización, la búsqueda activa de los niños. Hasta ahora, con toda responsabilidad y con toda dedicación, el 1,5 millones que hemos logrado reinsertar ha sido porque los docentes y de todos los centros educativos han estado haciendo sus esfuerzos, ¿verdad?, para que estos niños regresen. Pero se necesita mucho apoyo porque hay que poner recursos en juego para poderse mover, para poder localizarlos y para poder reinsertarlos. Realmente creemos que el sistema de alerta y respuesta temprana para la gestión del abandono escolar merece la pena, merece ser sostenido y merece ser fortalecido.